Reciban un cordial saludo. Vamos hoy a abordar este tema de la evaluación e intencionalidad. Recordemos que siempre en todo acto educativo, todo acto pedagógico, en todo evento de enseñanza, de formación, de educación, hay una intención. Siempre hay una meta donde llegar, un objetivo que alcanzar, un logro, un indicador de logro que nos proponemos. Hay un estándar que es como lo mínimo que deberíamos alcanzar al momento de aprender, bien sea una teoría, un saber, un concepto, asimilar una información, adquirir un conocimiento, obtener una competencia. Todo eso siempre va a tener una intencionalidad. Una intencionalidad que si nosotros queremos formar con sentido, es decir, si queremos orientar, si queremos guiar, si queremos acompañar, si queremos asesorar, si nuestro quehacer como maestro nos exige ese papel, ¿cierto? De formación, de educación. Recuerde que nosotros como maestros manejamos unos saberes, unos conceptos, unos textos que se convierten en pretexto para acercarme al otro y formarlo. Por eso tenemos una labor privilegiada en la vida, porque estamos teniendo la oportunidad de acercarnos a otros sujetos, a otras personas, para desde nuestro saber tener la posibilidad de abordarlos y ser artífices de su proceso formativo. Entonces, la evaluación no escapa a esta característica pedagógica. La evaluación no escapa a esto de la intencionalidad, ¿sí? Entendiendo siempre, y lo hemos reiterado permanentemente, la evaluación no es un suceso, la evaluación es un proceso y es un proceso. Y por tanto es un proceso susceptible de ser mejorado. Es un proceso que tiene unas etapas, que tiene unas normas, que tiene unas reglas, pero que en el fondo lo que tiene es una intención, evaluar para aprender, no evaluar para únicamente corregir o evaluar con el ánimo de ganar, perder. No, ganar, perder no es la intencionalidad de la evaluación. La intencionalidad de la evaluación es aprender o tener limitaciones para aprender que el maestro identifica y los aprendizajes muy positivos los potencia y los aprendizajes que han tenido alguna limitación en su adquisición, en su asimilación, en su acomodación, en su comprensión, en su interpretación, lo que hacemos es entrar ya no a potenciarlos, sino a mejorarlos, para que una vez mejorados puedan ser potenciados y el sujeto alcance los niveles deseados en el ámbito formativo. Esa intencionalidad uno la expresa obviamente en el microcurrículo, es decir, en su plan de clase, en su plan de aula, en su plan de unidad, en su temática, en lo que está trabajando. Todos tenemos una intencionalidad cuando entramos a desarrollar un tema determinado en un ambiente pedagógico específico, bien sea el aula, bien sea el campo abierto, bien sea un museo, una película. Es decir, los ambientes de aprendizaje son múltiples. Entonces ya ustedes leyeron e hicieron un trabajo sobre los tipos de evaluación, pero vamos a enmarcar esos tipos de evaluación ya de manera más específica, casi que superando los tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, superándolos por unas técnicas más específicas, que es las que nosotros usamos permanentemente como maestros. Sin embargo, no vamos a descartar, a disertar acá sobre ese asunto de los tipos de evaluación más recurrentes. En ese orden de ideas, para nosotros hay una claridad y es que esos tipos de evaluación tienen que ver, entre otras, con las entrevistas orales, con los proyectos y las exhibiciones,
es decir, las exposiciones, la observación directa que hace el maestro, la narración de historias o de textos. Ahora que está tan de moda esto que se llaman las narrativas, ¿cierto? Las las narrativas políticas del momento, las narrativas deportivas, las narrativas de los sucesos cotidianos, las narrativas. Es decir, es que el ser humano tiene ante todo un poder especial para narrar, para contar, para hacerse entender. De hecho, nosotros en nuestra cultura tenemos una gran habilidad para narrar, más que para investigar. Tengo una gran habilidad para narrar lo que pasó, más que para hacer una prospectiva o una proyección de lo que pueda pasar. Son tipos de evaluación que uno puede usar en los ambientes de aprendizaje que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? ¿Qué decir pues de los experimentos que se pueden hacer en determinadas áreas, específicamente lo que aquí atañe a nosotros en el tema de ciencias, de ciencias naturales, ¿cierto? Eh, Demostrar algo ya no es verificar, sino comprobar. Entonces es eso, ya no voy a diseñar, ya no estoy diseñando, ya estoy comprobando, ya no estoy verificando, ya estoy comprobando. En ese orden de ideas, pues hay innumerables formas de experimentar y de demostrar hipótesis, postulados, etcétera. Diferentes experiencias de aprendizaje. Nosotros estamos llenos en la escuela, en el aula, en los ambientes de aprendizaje, de experiencias. ¿Y de quién es la experiencia? Del individuo propiamente dicho, ¿no? Los tipos de escritura, las formas escriturales, eh, el, el, la relatoría, el comentario, el informe, el resumen, el mapa conceptual, todas las formas escriturales que nosotros usamos para dar cuenta de la comprensión hermenéutica de los textos, de los acontecimientos, para demostrar que tenemos la capacidad de argumentar, de interpretar, de comprender, ¿sí? De inferir, es decir, de demostrar las competencias que nosotros vamos logrando en la medida que estudiamos unos u otros conceptos, saberes, teorías, etcétera, ¿cierto? Eh, las pruebas objetivas, conocidas como los exámenes convencionales, inclusive pues ya que están a disposición en las plataformas. Hay otro tipo de pruebas que se hacen jugando, pues lúdicamente hablando, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar una técnica en un tipo de evaluación que se llama los portafolios. Portafolios son espectaculares para uno formarse los conceptos, los postulados, las teorías que debe abordar desde las informaciones, los conocimientos, las habilidades, bien sean lógicas y o prácticas, los valores, las actitudes, ¿sí? Para acercarnos más al conocimiento. Ahora bien, nosotros estamos abocados en la escuela siempre a estar innovando, a estar creando, a estar evaluando de otras maneras. Hay una forma de evaluar que es la pregunta. Es tan antigua como la humanidad. Es el método que usaba Sócrates cuando hablamos de la mayéutica socrática. Es esa capacidad que el maestro demuestra de provocar al otro, de preguntarle al otro, de dialogar con el otro. ¿Sí? O sea, es a partir de preguntas, bien sean generadoras, problematizadoras, problemáticas o preestablecidas, que nosotros, ustedes y yo, en la labor de maestros, diseñamos, elaboramos, pensamos, innovamos para poner sobre el tapete una discusión, una conversación, un diálogo, una relación intersubjetiva, una relación dialéctica, ¿cierto? Para que entre el maestro y el alumno construyamos un conocimiento. Y ahí cambia el maestro entonces de lugar. Ya es la relación del sujeto con el conocimiento, con la mediación del maestro. ¿A través de qué? Del diálogo, ¿cierto? Esas entrevistas, esas conversaciones, esos exámenes orales,
como nosotros los conocemos, como en todos los eventos de evaluación como proceso, deben ser debidamente planeadas, organizadas, direccionadas, ejecutadas para alcanzar los resultados necesarios. No solamente estamos pues, hablando del examen oral como lo conocemos, ¿sí? De la sustentación oral, de la socialización de un conocimiento, sino que podemos tener otro tipo de manera de evaluar que son los proyectos y las exhibiciones, las exposiciones de las que nosotros podemos hacer uso. Entonces, cuando le decimos al estudiante que trabaje en equipo con base en una pregunta problematizadora, en una situación, en un caso, en un problema, y con la metodología de proyectos pedirle que dé cuenta de la comprensión, la interpretación, la argumentación y el análisis de ese conocimiento. Ese proyecto, pues no vamos aquí a descubrir el agua tibia, estamos hablando del proyecto desde las preguntas básicas como son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y recuerde que uno cuando hace un proyecto lo debe sustentar, lo debe poner en escena, lo debe someter a la evaluación externa, a la reacción de otros, en el caso del maestro para asignar una nota, pero puede ser de la comunidad, de un grupo de compañeros que vayan a hacer una coevaluación, una evaluación entre pares, una evaluación entre estudiantes. Todos estos tipos de evaluación, pues nosotros más adelante los vamos a estudiar, bien sea como técnica, como estrategia, como método de evaluación. ¿Por qué lo planteo así? Porque de acuerdo a la intencionalidad, de acuerdo a la intencionalidad, es que nosotros vamos a usar el tipo de evaluación que más nos convenga. Ahora bien, la observación del maestro. Allí hay un tipo de evaluación donde el maestro pues hace gala de su intuición, un maestro que observa y lo que observa lo registra, lo documenta, no es observar por observar, no es irme a ver por irme a ver, no, la observación como intencionalidad evaluativa debe tener una adecuada planeación, ¿sí? Reitero, como en todos, desde una adecuada planeación y preguntarse qué voy a observar, para qué voy a observar, cómo lo voy a observar, ¿sí? Y llevar como una especie de registro, no dejar esa observación al azar como normalmente pasa en clase, que se hace una observación sin tener ningún plan de observación y después se llena eso que se llama el observador del alumno, para decir si puso atención en clase, si contestó las preguntas, si se portó bien, etcétera. Es decir, la observación es un método cualitativo de investigación que nos sirve a nosotros para medir las relaciones interpersonales, la interacción entre los estudiantes, ¿cierto? La relación de los estudiantes con el conocimiento, con los medios, con las mediaciones, con los materiales, observar. Pero usted y yo como maestros, si vamos a usar esto, tenemos que tener claro es cómo vamos a observar, qué vamos a observar, cuál es la razón de ser, la intencionalidad de esa observación, qué es lo que yo quiero observar. Y si es una evaluación de observación diagnóstica o formativa o sumativa, que es más difícil de usar la evaluación, el tipo de evaluación como observación, porque realmente es un asunto más subjetivo, por eso debe ser planeado, por eso debe existir como una condición de observación, debe existir una rúbrica de evaluación en el uso de la observación, rúbricas pues que más adelante vamos a aprender a elaborar, porque la intencionalidad de la evaluación debe dársele a entender y a conocer a quienes van a ser evaluados, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Por ejemplo, si le voy a rebajar por mala ortografía, redacción, puntuación, si le voy a poner un límite de hojas, en el caso de que sea un ensayo, si la estructura del ensayo se la digo con tiempo, que debe tener una tesis, un desarrollo, una conclusión, o si le estoy pidiendo
un mapa conceptual, pues que yo les sepa decir qué herramienta usar, cómo usarla, qué componentes debe tener, qué conectores, qué modalizadores va a usar, ¿cierto? Por eso esa intencionalidad tiene que ver con eso. Y el alumno, el que va a ser evaluado, la debe conocer. ¿Y quién la debe proveer? ¿Quién la debe proveer? El maestro. Usted y yo como maestros debemos proveer eso. Tipo de evaluación muy recurrente en nuestro medio y va de acuerdo con el área que uno esté trabajando, son las narraciones orales, ¿cierto? Entonces, y es que uno le pide al estudiante que con base en la comprensión de lo que se ha visto en la clase, de lo que se ha estudiado, de lo que se ha leído, se le pide que narre, que cuente, que describa con su propio acervo cultural, con sus propias ideas, ¿cierto? Los textos que le pedimos que leyera con anticipación, o los textos que intercambiamos de manera oral en una clase, pedirle que narre la comprensión que ha adquirido de ciertos elementos de un tema, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya a nivel por ejemplo, de ciencias naturales está este tema de los experimentos, donde ya no vamos a lanzar una hipótesis, un postulado, una idea porque sí, sino que ya con la intencionalidad que hemos expresado, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, un experimento, el estudiante debe tener claro cuál es el objetivo de hacer el experimento, qué es lo que él debe alcanzar, para qué lo debe alcanzar, eso que tiene que ver con lo que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, los experimentos y las demostraciones deben ser debidamente documentadas, como todo, es que no podemos dejar nada al azar, ¿cierto? ¿Y esa documentación a qué se refiere? A que nos cuente el procedimiento, la teorización, el trabajo operativo, las conclusiones que llega, ¿cierto? Para presentar adecuadamente los resultados que estamos esperando como aprendizaje, ¿cierto? Hay otras experiencias de aprendizaje como están aquí descritas, los retos, los problemas, los mapas de empatía, los debates, las prácticas, el análisis de casos, los diarios de campo. ¿Eso que tiene que ver con la experiencia de quién? Del sujeto, del que aprende, ¿sí? Del que aprende. Usted como maestro o maestra pone al alumno en una situación y le dice, bueno, vamos a ver de qué estamos hechos, vamos a ver de qué vamos a empezar a, a, a trabajar y qué es lo que vamos a empezar a decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es una experiencia que se expresa a través de todo esto, ¿cierto? Bien sea de forma escritural, de forma oral, bien sea de forma de proyecto, pero son experiencias que se deben sistematizar y a partir de esa sistematización, de esa comprensión, de ese análisis, hacer que el alumno o la alumna produzcan una teoría propia, un concepto propio. Es muy normal cuando uno pregunta, por favor, denme su concepto propio de evaluación, de currículum, de un área en el que uno está trabajando al momento. Y los tipos de escritura es lo que yo llamo esas formas escriturales, el ensayo, la relatoría, el comentario, el resumen, el cuadro sinóptico, el esquema, etcétera. Entonces, eso es que la expresión escrita de un estudiante que da cuenta de lo que aprendió, ¿cierto? Y es lo que nosotros queramos considerar, la producción propia de ese estudiante, la producción propia del sujeto que está aprendiendo y que debe ser valorada, retroalimentada y cuestionada por el propio maestro, ¿cierto? Y hay otros tipos de pruebas que se conocen como las pruebas de exámenes, y sean estos exámenes orales o escritos, ¿sí? Aquí nos referimos únicamente a los escritos porque ya en primera instancia hablábamos de lo oral, ¿cierto? Los portafolios están referidos como cuando yo le digo a un estudiante, cree en su computador, en su ordenador, una carpeta, ¿para qué? Para que podamos empezar a registrar allí, a guardar, como a legajar todos los productos que vamos generando en la clase, en el seminario, en los encuentros que normalmente nosotros hacemos, ¿cierto?
Eh, ya nosotros mirábamos aquí la vez pasada, a partir de la lectura que hicimos, ¿sí? Y, y vamos a recordar, porque debemos dejar claros esos tipos de generales de evaluación, ¿cierto? Por las características están los tres tipos de evaluación, ¿cierto? Y vamos a hablar, como lo tengo aquí expresado en esta transparencia, la evaluación sumativa. Esa última evaluación que veíamos la vez pasada. O sea, la evaluación sumativa es una evaluación de control, ¿cierto? ¿Qué hace uno en esa evaluación sumativa? ¿Qué características tiene? Compara, es una evaluación intrínseca, es decir, interna, es del propio conocimiento, ¿sí? Lo ideal es una cuestión empírica, una medida, es unos datos, es medir unas frecuencias, unos resultados, ¿sí? Y se analizan de manera muy segura y muy objetiva, y eso está de acuerdo con un criterio que se ha colocado antes. Entonces, si usted alcanza ese criterio, si usted alcanza ese logro, de acuerdo a la suma, de acuerdo al resultado, de acuerdo al registro que aquí estoy haciendo, pues yo le asigno una nota de acuerdo a lo que se vaya si hubiera acordado para hacer evaluación, ¿cierto? Porque recuerde que la evaluación debe ser consensuada, debe ser un consenso. Una evaluación pues ajustada, pertinente, relevante. No debes evaluar por evaluar. Ahora bien, la evaluación formativa, ¿cierto? Que es ese proceso permanente que estamos desarrollando, es una evaluación ponderada, ¿cierto? Que es ponderada, tiene unos porcentajes asignados para determinadas tareas, es extrínseca, esta es por fuera del sujeto porque viene de quien lo está evaluando. Se usa mucho en el tema de la gestión curricular. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de objetivos a alcanzar, siempre hablamos de una intencionalidad que subyace en lo que yo voy a presentar como evaluación. En esa evaluación formativa se ve de acuerdo a las características, es como a dónde aspiro yo a llegar, a dónde voy a conducir al estudiante, cómo lo voy a llevar allá, para qué lo voy a llevar allá, cómo lo voy a guiar, cómo lo voy a ordenar, cómo lo voy a orientar, ¿cierto? Ahora, uno puede negociar la evaluación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras estamos formando sujetos éticos y políticos para una sociedad determinada. Y eso es lo que a mí me encuadra en esa realización de la evaluación como análisis, como sujeto, como, como aprendizaje, ¿cierto? Ahora bien, hay unas tareas que uno puede medir, puede asignar, unas tareas en las que nosotros vamos a desarrollar permanentemente de acuerdo a la evaluación. En este caso estamos hablando de la evaluación sumativa, la evaluación de control, donde ahí me piden identificar unas variables. Claro, necesito ver una variable fija y una variable de control, una variable continua y una variable discontinua, ¿cierto? Para saber qué es lo que yo quiero medir, qué es el logro que yo quiero alcanzar. Eso suena muy empírico, eso suena muy tecnocrático, pero es una evaluación que se basa fundamentalmente, en este caso, en cuestiones empíricas, en datos reales, en datos que se pueden recoger, analizar, interpretar, reelaborar y que se pueden aplicar como resultados. También que estamos hablando de una cuestión que es muy empírica, que es de mucha comprobación, ¿cierto? Ahí para nosotros, entonces, en la evaluación formativa, ya lo que nos viene es más una planificación, una implementación, qué producto es el que vamos a sacar, cuál es el logro, el indicador, el estándar, y de acuerdo a eso, ya lo decíamos ahora, o mejoramos o potenciamos, ¿cierto? Es decir, deben haber acciones correctivas. Y esas acciones correctivas estamos nosotros dispuestos a ordenarlas en su conjunto. Y la evaluación, cuando uno la negocia, cuando uno participa, debe tener una realización concertada, una realización
un poco más amplia para el desarrollo y la generación de nuevas propuestas, de nuevos indicadores, porque ya lo vimos alguna vez, ¿no? Cuando yo resuelvo un problema, lo que hago es enfrentarme a otro problema. En ese orden de ideas, claro, entonces, que nosotros en esa evaluación como intencionalidad recojamos lo que estábamos, eh, lo que leímos en la clase, para la clase pasada, en esos cuadros comparativos que ustedes hicieron, algo así como lo que yo les estoy presentando acá, esa esa intencionalidad va de acuerdo con estos tipos de evaluación. Y ahí lo decíamos, si ustedes en este momento acuden al cuadro que cada equipo presentó, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esto que yo aquí les voy a presentar, por lo tanto, pues no es como la novedad del caso, ¿no? Pero es repasar, es afianzar unos conceptos que ustedes y yo vamos a desarrollar de manera permanente. Si uno habla de la evaluación diagnóstica, como la finalidad es conocer el aprendizaje de los alumnos de manera previa. En la formativa, obtener evidencia en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Como uno va detectando los logros y las dificultades de los alumnos y los va guiando, les va mejorando, les va proponiendo, va mejorando unas cosas, vuelvo a insistir, va potenciando otras, ¿sí? Y la sumativa es ya pues un asunto terminado, lo que conocemos como evaluaciones de periodo, acumulativas, finales, etcétera, ¿cierto? Tienen unos momentos de aplicación, unos momentos de desarrollo, la diagnóstica se realiza al momento de iniciar el proceso, eh, la formativa tiene como finalidad retroalimentar y la sumativa pues hablamos de los resultados. Veamos los cuadros que ustedes hicieron, ¿cierto? Cada equipo váyase al cuadro que hizo, ¿sí? Porque es la finalidad, pues aquí también, que miren la comprensión y la interpretación que ustedes hicieron del asunto. Voy a referirme a cada evaluación, ¿cierto? Cada tipo de evaluación. Luego estamos hablando de unos tipos globales, porque ya vienen lo que vamos a observar luego, a estudiar las técnicas, las estrategias, los métodos, ¿sí? Y las dinámicas de la evaluación. Ya habíamos unos tipos ahora que los llamamos específicos, orales, escriturales, orales, entrevista, observación, etc. En forma global, la evaluación diagnóstica, reiteramos, estudia las condiciones iniciales de una nueva tarea de aprendizaje. Usted entra al curso de evaluación escolar. Lo que yo espero que en el curso de evaluación escolar usted traiga previamente son los conceptos que aprendió el currículo. Tipos de currículo, fundamentos, niveles, la evaluación del currículo, la gestión del currículo. ¿Por qué? Porque se supone, y estamos hablando de lo que en las universidades sucede, ¿cierto? Cómo están diseñados los planes de estudio, por requisitos y por prerequisitos y correquisitos. Es decir, la organización curricular por áreas y contenidos tiene en cuenta qué requisitos debe observar una u otra. Esta evaluación diagnóstica entonces indaga por presaberes, nociones, identifica problemas, oportunidades para poder corregir y potenciar. ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación diagnóstica? Reitero, vamos de nuevo al cuadrito, a la lectura anterior. Vamos de nuevo a ese análisis que hicimos. Tomar decisiones frente a resultados previos. Identificar conocimientos, capacidades y habilidades. Identificar el saber hacer y el saber ser. Apoyar el desarrollo programático y la planeación. Y confrontar lo real, lo formal y el proceso educativo. Ahí nosotros tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de prenociones, cuando hablamos de presaberes y cuál es la finalidad de una evaluación diagnóstica para posteriormente hacer esa aplicación. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esta evaluación? Responsabilidad, participación, trabajo colegiado desde parte y parte,
de alumno y maestro y de la institución como tal, y empezar a desarrollar en los estudiantes una cultura de la evaluación. Ahora bien, los propósitos, y no son únicamente para esta evaluación diagnóstica, no, son también para todos los tres tipos de evaluación. Transparencia, debe haber mucha transparencia a la hora de evaluar. Confidencialidad, los resultados previos yo no se los tengo que socializar a todo el mundo. Yo los resultados previos se los entrego al propio alumno. Cuando yo hago una evaluación, se la entrego al alumno o al grupo de alumnos, igual que se la dice en grupo. ¿Sí? Y cuando voy a hablar en el salón de clase de esos resultados, me refiero a ellos de manera general. ¿Sí? No de manera particular. Ni porque tengo que resaltar al que logró el máximo rendimiento, ni porque tengo que dejar por debajo al que no obtuvo un rendimiento tan bueno, pero que a ese es al que tengo que retroalimentar, tengo que mejorar, tengo que corregir y tengo que potenciar, porque es mi labor como maestro. Mi labor como maestro no es que la gente gane o pierda. Mi labor como maestro es que la gente aprenda, aprenda. Es que esa es su labor, esa es la mía. No es que la gente gane o pierda. Y habrán condiciones que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, ¿cierto? Y ni que hablar pues de la calidad técnica que debe tener la evaluación. Estamos hablando de la diagnóstica. Pero reitero, es aplicable a todos. Debe ser planeada, ordenada, direccionada y ejecutada. Es decir, que resultados presenta. Y obviamente pues que sea una evaluación útil. Como la evaluación formativa. Esa evaluación que en el momento dado la entendemos como un proceso, ¿cierto? La evaluación tiene ese sentido, dar sentido a lo que se enseña y lo que se aprende. Es que no hay nada más aburrido que uno tener que aprenderse una cosa que no le da sentido, que no le da significado, que no le encuentra utilidad, que no le encuentra relación entre eso y su vida. Por eso la educación debe ser pertinente y relevante. Y no lo digo yo, pues, estoy de acuerdo, sí, pero eso ya lo planteó fue la UNESCO. Eso lo plantea la UNESCO. Es decir, las Naciones Unidas a través de la Organización para el Avance de la Ciencia, la Educación y la Cultura, que es la UNESCO. ¿Cierto? Ahora bien, en la evaluación formativa hay que responder a la pregunta ¿qué, por qué y para qué sirve lo que aprenden los futuros ciudadanos en el contexto escolar? Hay que dar razones de por qué hay que estudiar un tema, un concepto, un conocimiento. ¿Sí? Y esas razones, pues, el que las tiene claras, el que debe tener un asunto eh, relativamente claro debe ser el maestro. Bien, dar el paso a la evaluación de los aprendizajes, a la evaluación para o sea, de los aprendizajes a la evaluación para los aprendizajes y a la evaluación como aprendizaje. No es aprenda, no, aprenda para qué y aprenda cómo. Y eso tiene que ver con lo que ya ustedes saben, la epistemología de lo que ustedes saben enseñar, o primera infancia, o educación física, o ciencias naturales, o filosofía, o lenguas extranjeras. Porque la evaluación formativa también cuestiona el aprendizaje de manera mecánica, repetitiva y sin comprensión, que poco sirve para transformar la vida. Ya lo decíamos en las características hace unas dos clases. La evaluación debe ser dinámica, debe ser amable, debe ser formativa, debe tener sentido, debe ser agradable. Es decir, abandonar ese aprendizaje mecánico. La evaluación no es solamente responder preguntas, no, ya lo hemos dicho, más que un suceso, la evaluación es un proceso. Y yo como maestro, a partir de la evaluación, y usted como maestro y maestra, a partir de la evaluación, debe tener esta capacidad, capacidad para aclarar, comprender y compartir las metas de aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ellos quienes son los sujetos de su propio aprendizaje. Esa evaluación formativa es la que me va a permitir a mí evidenciar cómo comprenden los estudiantes, cuál es su nivel de comprensión, de interpretación, de proposición, de argumentación,
Es decir, qué competencias estoy logrando con esos aprendizajes, qué competencias yo estoy desarrollando para poderlos retroalimentar de acuerdo a su nivel de desarrollo, a sus progresos, a sus avances, a sus logros, a las metas que van alcanzando. ¿Cómo yo puedo esos resultados de la evaluación formativa ponerlos al servicio de unos y otros, de los alumnos con sus propios compañeros? ¿Qué criterios de éxito hay? Y que a partir de esa formación y esos resultados encontrados, el aula sea un espacio para el diálogo. ¿Cuáles son los principios de esta evaluación formativa? Contextos significativos. Vincular lo que se enseña con la vida. Hacer una educación contextualizada, crítica y de realidad. Y ahí la evaluación va a ser más expedita, va a ser más sencilla, va a ser más clara, va a ser más transparente, va a ser más dinámica. No va a ser tan mecánica, tan tradicional. Sí, no, ¿por qué? No, no. Algo que le dé significado a la vida del estudiante. Por eso es una evaluación problemática, por eso es una evaluación que cuestiona, por eso es una evaluación que interroga, porque parte de problemas. Por lo tanto, es multidimensional, multiparadigmática, es compleja, ¿no? Y no significa ver el error como un lastre, como un acabose, no, ver en el error una oportunidad de aprender. Y en esa oportunidad de aprender es que los maestros debemos tener la capacidad, más allá de la intuición, de qué es lo que los alumnos logran o pueden alcanzar como resultados de aprendizaje. ¿Y qué características tiene esta evaluación formativa? Es un proceso, por lo tanto es planificado, es ordenado, es vinculante, ya lo decíamos ahora, vincula la realidad con la vida, con el aprendizaje, la teoría con la práctica, lo que significa para el estudiante un contexto determinado y cómo la puede desarrollar. ¿Sí? Es permanente, la evaluación formativa no es hacer de un día para otro, no, y no necesariamente hay que ser permanentemente asignación de notas, asignación de estándares de calificación, no. Yo evalúo permanentemente para que el otro vaya mejorando, para darle resultados, para decirle, mire, mejore aquí, ¿sí? ¿Y qué quiere decir cuando digo que la evaluación formativa es reguladora? Porque va dando parámetros de avance o de pare o de mire que vamos en un retroceso. Entonces, de alguna manera está presentando una posibilidad de desarrollo más adelante. Y bien, esta evaluación sumativa, pues que es como la que nosotros más conocemos porque hemos sido sujetos de aplicación de la misma, o la aplicamos, o entendemos únicamente la evaluación como un suceso sumativo. Y realmente también es útil. Por eso la estamos considerando, por eso la estamos mirando, por eso la hemos leído, por eso hemos hecho esas comparaciones, porque es que también es útil, ¿cierto? Porque es como mirar unos resultados, como hacer una, un paneo final, ¿cierto? Por eso se hace al final del curso, del periodo, de la unidad, etcétera. Y también tiene esas funciones, a ver qué podemos corregir y qué podemos estar analizando. Entonces hay una consideración allí en la evaluación que es la certificación del dominio. Indudablemente el maestro va a certificar a través de la asignación de una nota o de un estándar, pues de cómo evalúe, está certificando que sabe o no. Es más, cuando usted en el diploma profesional dice la República de Colombia, en su nombre la Universidad Católica de Oriente, certifica que Laura Henao González, Juan Esteban Giraldo completaron los requisitos necesarios para optar al título de licenciado en primera infancia, licenciado en educación física. ¿Qué está diciendo la universidad? Estoy certificando después de hacer una sumatoria de un montón de logros que ustedes han alcanzado. La evaluación sumativa, recuerde cuando la mamá o el papá tenían que ir al colegio a pedir los boletines, vamos a entregar notas, es decir, vamos a entregar la evaluación sumativa. Y esa evaluación tiene que ser coherente
tiene que tener una relevancia social y científica. ¿Qué es lo que la sociedad mira? Esos resultados de la evaluación. ¿Dónde están los resultados? La sociedad no pregunta por el proceso. La pregunta por el proceso es para el alumno y para el maestro, pero el contexto y la sociedad pregunta es por el resultado. Por eso la evaluación tan sumativa es tan representativa en nuestro medio y creo yo que en todos los contextos se le da gran importancia a ese tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque muestran los resultados finales. ¿Sí? Ya, diagnosticar, procesar es un asunto más maestro, institución, alumno en el proceso, pero aquí estamos hablando de la sumatoria como tal. Y igualmente es una evaluación flexible, válida, justa y que brinde cierta estabilidad a la repercusión que tienen los resultados de aprendizaje en los logros que hemos establecido antes como indicadores y que tenemos como estándares eh, allí presentados. Esperamos pues que con la lectura que hicieron, el cuadro comparativo que presentaron y esta disertación que les dejo por aquí, quede claro que esos tres tipos de evaluación son los principales en el proceso educativo. Gracias por la atención.